Muy buenas noches, amigos televidentes. Bienvenidos a un nuevo episodio de Focos y de su segmento Zoom. Mark Schneider, 5 décadas después. En 1966, un joven vino con el Cuerpo de Paz de Estados Unidos a trabajar a El Salvador, en la alcaldía de la capital presidida por Napoleón Duarte. Desde entonces ha estado vinculado con nuestro país, con Centroamérica, Latinoamérica y el Caribe, en la defensa de la democracia y los derechos humanos, la ayuda humanitaria, la prevención de conflictos y la búsqueda de la paz. 5 décadas después, conversamos con Mark Schneider de su vida profesional y política y de El Salvador, donde comenzó todo. Bienvenido, Mark. Muchas gracias. Focus ha preparado una reseña de la interesante vida política y profesional de Mark Schneider. Veamos. Mark Schneider nació en Nueva Jersey, Estados Unidos, en 1941. Estudió Ciencias Políticas en la Universidad de San José, periodismo en la Universidad de Berkeley. Trabajó con la United Press International y para los periódicos de San Francisco News Call Bulletin y el San Francisco Examiner. Muy joven, se unió al Cuerpo de Paz como voluntario en El Salvador de 1966 a 1968, trabajando con el alcalde de San Salvador, Napoleón Duarte. En la década de los 70 fue parte del equipo del senador demócrata Ted Kennedy, para quien redactó varios de sus discursos y de quien fue su asesor de su campaña presidencial en 1980. En el gobierno de Jimmy Carter fue subsecretario de Derechos Humanos en el Departamento de Estado, donde fue un crítico acérrimo de las dictaduras violadoras de los derechos humanos del Cono Sur. En la década del 80 fue jefe de la Oficina de Análisis y Planificación Estratégica de la Organización Panamericana de la Salud, donde en plena guerra de El Salvador logró la negociación de varios ceses de fuego para implementar campañas de vacunación de niños para prevenir la poliomielitis realizadas en Latinoamérica primero y luego en el mundo entero. En la década del 90, bajo la presidencia de Bill Clinton, fue director para América Latina de la Agencia Internacional para Desarrollo USAID, donde acompañó en varias misiones a Latinoamérica a la primera dama Hillary Clinton para luego asumir la dirección del Cuerpo de Paz internacionalmente. Fue vicepresidente senior del International Crisis Group y actualmente es asesor senior del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales. Pero todo comenzó hace 50 años en la alcaldía de San Salvador, manteniendo desde entonces una relación especial y continua con nuestro país. Llegaste en 1966 a trabajar en la alcaldía de San Salvador cuando Napoleón Duarte era alcalde en su segundo periodo y estuviste 2 años. Cuéntanos cómo comenzó todo. Bueno, la verdad es que fui uno de los pocos voluntarios, junto con mi señora, de trabajar dentro del área urbana. Nosotros trabajamos en el Departamento de Acción Comunitaria que Duarte había empezado aquí en San Salvador. Y nosotros vivimos en la colonia San Juan Bosco, en el barrio Santa Anita, en este momento frente al cementerio La Bermeja. Entonces trabajamos en organización, desarrollo de la comunidad para tratar de que la gente de la comunidad pudiera hacer algo de sus necesidades. Eras un joven gringo trabajando, viviendo en un barrio popular. Con pelo. Con pelo entonces. Al regresar ¿cómo fue esa experiencia, Mark, que tú tuviste? Fue una experiencia extraordinaria para un joven de 23 años que comienza su vida profesional, pero también eso te llevaría a la política, trabajando directamente con Napoleón. ¿Cómo fue tu relación con él? Con Napoleón fue muy bien. Él estaba siempre preocupado sobre lo que está pasando en las comunidades. Entonces nosotros trabajamos ahí en este barrio y pudiéramos decirle lo que estaba haciendo. La cosa más impresionante para mí fue el compromiso y el deseo de avanzar en el área de justicia social. Entonces, ¿qué aprendí? Aprendí mucho del pueblo, de la gente de la colonia, quienes, aunque trabajaron desde 4 de la mañana hasta la noche, tuvieron compromiso con la comunidad de trabajar con nosotros. Construimos 2 puentes sobre el Arenal Montserrat, uno peatones y otro al final llegó a ser la Avenida Sur, 25 Avenida Sur.
Bueno, después de esta primera gran experiencia, tuviste otra experiencia interesante porque trabajaste como asistente del senador demócrata por Massachusetts, Ted Kennedy, considerado uno de los mejores senadores demócratas de los Estados Unidos. Y luego trabajaste en su campaña para la presidencia de Estados Unidos más tarde. ¿Cómo fue tu relación, tu trabajo con Ted Kennedy? Bueno, fue excelente. La verdad es que él dio la oportunidad a los asistentes de hacer propuestas y entonces él fue muy, muy responsivo en términos de tratar de traer los resultados en términos de legislación. La razón por la cual que yo empecé con él es que yo tenía una beca y entonces él dijo que quería empezar a hacer más sobre América Latina. Entonces yo dije, pues yo soy su hombre. Entonces trabajamos en eso que empezó por 4 meses y al final fue 7 años. Y de ahí trabajamos algo sobre la problemática de Centroamérica, sobre Chile, en lo cual que yo hice una investigación de la violación de derechos humanos. Y ya desde entonces Marque conoció Napoleón Duarte a Ted Kennedy, ya en los 60s, cuando tú comenzaste a trabajar con él. Bueno, yo creo que no. Yo creo que él lo conoció. Yo hablé sobre Duarte y entonces cuando Duarte fue exiliado a Venezuela, él quería ver la posibilidad de que Duarte llegaba a Washington para hablar con los senadores. Entonces yo fui a Caracas, reuní con Duarte y entonces sí, Duarte llegó en ese momento en 74, 75, no recuerdo exactamente, a Washington, se reunió con los senadores y eso fue, interesantemente, fue opuesto por en este momento el gobierno, el secretario Kissinger, porque él no quería irritar al gobierno salvadoreño, el gobierno militar. Pero entonces llegó Duarte y habló en el Senado. ¿Cómo se logró que le dieran la visa? Bueno, eso fue una negociación en la cual que Kennedy dijo que si usted quiere que se apruebe su propuesta para subsecretario, tiene que dar visa a Duarte. Interesante. Al llegar Jimmy Carter a la presidencia en 1976, tú fuiste nombrado subsecretario adjunto de Derechos Humanos cuando Estados Unidos inauguró verdaderamente su política de derechos humanos en Latinoamérica. Esto se dio en medio de esa larga noche de violaciones sistemáticas y de barbaries diversas en el continente con la complicidad de los gobiernos de Estados Unidos. Esta fue otra interesante experiencia. Sí, no cabe duda. Entonces, la política de derechos humanos en realidad empezó en el Congreso con propuestas con propuestas ya resultaron de leyes de cortar la ayuda militar a Chile, de cortar la ayuda militar a Somoza. Y entonces, cuando llegó a la presidencia Jimmy Carter, él lo puso como su prioridad y entonces había siempre este balance que lo voy a describir así. Aun cuando hay una relación con un gobierno que es sucio, no vamos a tener no vamos a apoyar directamente esos esfuerzos. Y vamos a mostrar por medio de nuestros enlaces con sociedad civil, activistas de derechos humanos, que nos preocupa eso. Entonces, por ejemplo, en el caso de El Salvador, siempre los gobiernos militares había apoyo, pero a la vez había un esfuerzo de tener un enlace con los grupos que estaban buscando la democracia. Bueno, esto comenzó, por supuesto, a cambiar cuando ya esta política se comenzó a implementar, sobre todo en aquellos casos donde habían violaciones más sistemáticas, más abiertas, el caso de Argentina, de Chile, exacto, Nicaragua y El Salvador. Esto me lleva a Nicaragua. El presidente Roosevelt dijo que Somoza era un hijo de P,
pero era nuestro hijo Sí, de P. sí. Por primera vez un gobierno de Estados Unidos cambió su política respecto a Somoza. ¿Y tú tuviste alguna participación en Nicaragua en los últimos días de Somoza? Bueno, desde que trabajando con Kennedy pusimos la enmienda para cortar la ayuda militar. Entonces, aunque no llegó a ser aprobado, hasta que Carter llegó a la presidencia. Entonces allí yo estuve responsable para hacer el consejo y sugerencia de cortar todo el apoyo a Somoza. Y estuve allí cuando mandamos gente para decir a Somoza que tiene que salir. Pero no lo conociste personalmente. ¿A Somoza? Sí, pero parece ser que te tenía presente. Parece que sí. En su autobiografía me nombró como responsable para su salida. Reagan era un ícono conservador de Estados Unidos y de la política exterior. Planteó que tenía que haber un new beginning, un nuevo comienzo. Respecto a Centroamérica, declaró que si no, los Estados Unidos no podía prevalecer en Centroamérica, en su patio trasero, no podría prevalecer en ninguna parte del mundo. Muchos en El Salvador nunca entendieron por qué un presidente ideológicamente contrario a la reforma agraria, con diferencias fundamentales políticas ideológicas con Napoleón Duarte, lo haya apoyado tanto. Y sería interesante tus reflexiones al respecto. Bueno, yo creo que durante esta época, especialmente con Reagan en la Casa Blanca y con Bush también, la cosa más importante era confrontar la Unión Soviética en la Guerra Fría. Y entonces aquí fue desgraciadamente, uno de los arenas de combate. Y entonces no importaba al gobierno en ese momento sobre las políticas avanzadas, si quiere, sobre la reforma agraria. Lo que importaba es dejar que los Estados Unidos apoyaba a las fuerzas militares acá para confrontar a la guerrilla. Eso fue la única cosa. Y aunque yo diría que muchos de los demócratas y algunos republicanos en el Senado estaban diciendo que es un momento de buscar una negociación de paz. Entonces, pero hasta que terminó la Unión Soviética, hasta este momento el gobierno de Estados Unidos seguía con una política equivocada, a mi juicio. Ahora, tiene que decir lo siguiente. En algún momento, sí, Estados Unidos cambió y empezó a apoyar con las Naciones Unidas las negociaciones. Sí, pero eso fue sobre todo ya con Bush. Al final de la Unión Soviética. Así es. Pero bueno, estamos hablando de que la política contrainsurgente y las peticiones ya de reanudar la ayuda militar comenzaron con Carter cuando Zbigniew Brzezinski era el asesor de seguridad, posiblemente con una preocupación mayor sobre el tema de derechos humanos. Muchas fuerzas de la derecha conservadora salvadoreña tenían esperanzas que cuando ganara Reagan, este apoyo a los demócratas cristianos iba a terminar. Pero Reagan se dio cuenta de que efectivamente quien ayudaba a garantizar los niveles de ayuda militar y económica en Washington, por el apoyo y la interlocución que también Napoleón tenía con los demócratas, era Duarte. Y esto explicaría buena parte no cabe duda, de la ecuación, ¿verdad? Y la verdad es que tiene que recordar que no solamente fue aquí en El Salvador, sino el apoyo de la administración Reagan por los contras en Nicaragua, el apoyo al gobierno a los regímenes militares en Guatemala, donde había 200,000 muertos en Guatemala durante esos años, con las masacres horribles. Y entonces eso fue una época, en ese sentido, a mi juicio, de una cosa que no se puede olvidar. Pero en tiempos de Reagan los demócratas jugaron un papel muy importante cuando estaba Tip O'Neill del speaker de la Casa de Representantes, y hubo toda la iniciativa con Oscar Arias por los acuerdos de paz en Centroamérica, Esquipulas, el Grupo Contadora, etcétera.
todas esas iniciativas jugaron de contrapeso de alguna manera a la política de Reagan en Centroamérica. Sí. Yo en este momento yo estaba trabajando con la OMS, y entonces por varias razones yo fui representante de Naciones Unidas en algunas de las sesiones de Esquipulas, las reuniones presidenciales. Y entonces de ahí es esta política de tratar de mostrar que se puede lograr la paz. Eso fue la cosa que los demócratas del Congreso apoyaban y que jugué un pequeño papel. Vamos a hablar precisamente sobre el rol que tuviste en contribuir a que hubiera un cese del fuego para una vacunación masiva de nuestros niños en plena guerra. Ya regresamos. Mark Schneider, 5 décadas después, conversando con el profesional, el político, el funcionario que llegó a El Salvador hace 5 décadas a trabajar con el Cuerpo de Paz en la alcaldía que presidía Napoleón Duarte. Ahí comenzó todo y ahora hablamos de su vida y de sus experiencias en El Salvador, Centroamérica y Latinoamérica. Cuando nos fuimos al corte comercial, introduje algo importante a lo que tanto contribuiste, que fue una vacunación masiva para los niños en El Salvador a partir de un cese al fuego que se logró negociar. Así es, fue un esfuerzo basado en una campaña que OPS lanzó para eliminar poliomielitis de la región. La poliomielitis, sí. Exactamente. Y entonces, pero no era posible de hacerlo si en un país como El Salvador no se podría llegar a la gente por razón del conflicto. Y entonces yo hablé con el presidente Duarte y hablé con el Monseñor Orioste si fuera posible de lograr una tregua para permitir la campaña. Entonces, después de alguna negociación, el arzobispado con los guerrillas y don Napoleón con el gobierno acordaron de tener un cese de fuego por los 3 días necesarios, 3 veces enseguida, para permitir la vacunación contra poliomielitis en todo el país. Y eso empezó en 85 y seguía cada año hasta la terminación de la guerra. Excelente. Esto fue parte de la gran iniciativa Programa Salud Puente para la Paz. Exactamente. Que impulsó la Organización Panamericana de la Salud. Bueno, hay otra experiencia muy importante en la que participaste, Mark, que fue que después de los acuerdos de paz, cuando en 1993 llegó Clinton a la presidencia, tú fuiste nombrado director para América Latina de la USAID, la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, con el liderazgo de Brian Atwood, con el jefe de gabinete, mi amigo Dick McCall, y tú de director para América Latina, impulsaron lo que fue la transformación de la AID, una agencia que se convirtió en una agencia promotora de la democracia, de los derechos humanos, de la transparencia, del fortalecimiento de la sociedad civil. Y en El Salvador jugó un papel tan importante en los esfuerzos de la reconstrucción nacional. Cuéntanos. Bueno, eso fue, en una parte, el gobierno de Clinton tomó la decisión de apoyar los procesos de reconstrucción. Y en AID sabíamos de que todo el proceso de desarrollo y de fortalecimiento de las instituciones requería un enfoque sobre la problemática de la democracia y sobre la importancia de participación de la sociedad civil. Empezamos, recuerdas, aquí de apoyar las primeras elecciones en 94. Así es. Y entonces, como yo había estado en varias de las reuniones de Esquipulas durante los 80s por parte de Naciones Unidas, entonces yo estaba con una buena relación con Naciones Unidas acá, con MINUSAL, y tratamos de asegurar de que los programas tocaran a toda la sociedad salvadoreña, y con la idea
por primera vez, ¿recuerdas? De que la izquierda pudiera participar en las elecciones. Así es, esa fue la integración del FMLN en el proceso, que fue pues una experiencia exitosa. Pero bueno, más allá de todos estos logros, pareciera que Clinton y la administración Clinton declaró a El Salvador demasiado temprano como una success story, como una historia de éxito, y eso explicaría en parte, más allá de nuestras propias responsabilidades, lo que sucedió después. Tiene toda razón, y es una cosa que me hace sentir mucho, siento mucho de que eso pasó. Y no solamente aquí en El Salvador, sino en Guatemala y en Nicaragua a la vez. No solamente que muy rápido, después de 3 años, bajamos mucho el apoyo de AID en términos de dinero, pero también no enfocamos sobre la importancia de asegurar de que las instituciones del Estado de Derecho fueran fortalecidos. Para mí, esa es una de las cosas en la cual hemos visto desde entonces uno de los problemas que todavía se siente aquí, con problemas de corrupción, etc. Con el International Crisis Group, el grupo del cual fuiste vicepresidente y sigue jugando un papel muy importante, has precisamente estado involucrado en una iniciativa con Chile, con Uruguay, recogiendo lecciones positivas en términos de institucionalidad, fortaleza de las instituciones, transparencia, anticorrupción, que pueden ser de provecho en Centroamérica. Cuéntanos rápidamente, porque este es un tema de gran actualidad. Bueno, en este proyecto específico que lanzamos hace 2 años, ahora con el Centro de Estudios Estratégicos Internacionales, donde estoy ahora, la idea era de ver que Chile y Uruguay han logrado niveles de buen gobierno, de control de la corrupción, que lo pone igual casi a los Estados Unidos y a los países europeos. Entonces, su experiencia, que resulta no solamente de las acciones del gobierno, sino también de la sociedad civil chilena, pudiera ser útil acá. Entonces, en El Salvador, Guatemala, Honduras, organizaciones de la sociedad civil dijeron en 5 campos que identificamos cuáles son las brechas. Y con la idea de traer por cooperación sur-sur la experiencia chilena, por ejemplo, acá, para ayudar en definir cómo se puede hacer las reformas necesarias. Fuiste invitado a la toma de posesión del presidente Nayib Bukele. Sería interesante que nos contaras cómo estás viendo el inicio de esta presidencia. Ha logrado Nayib Bukele una interlocución importante con la administración Trump, pero también con sectores demócratas del Congreso. Sí es. Yo estuve en Washington y yo diría lo siguiente. Los dos lados, los republicanos y demócratas, están pensando que en este momento el presidente Bukele representa una esperanza al pueblo salvadoreño y entonces tiene que ayudarle en buscar la manera de avanzar en las reformas que él indicó durante la campaña. Yo diría una cosa. La primera acción de él, de quitar el nombre de Monterosa del cuartel, eso fue una acción visto, creo, en todo este país y también en Washington, como una respuesta al deseo del pueblo. Y entonces creo que es una cosa muy importante, porque eso no es una cosa nueva. Esa fue la primera acción de la presidencia. Exacto. Ese tuit que se convirtió en un lineamiento, ¿verdad? Una orden. Y eso no es una cosa nueva. Los presidentes, desde la Comisión de Verdad, sabían de que se debe quitar este nombre. Y entonces él lo hizo. Eso es muy importante. Y yo creo que también algunas de las otras declaraciones recién indica por ejemplo, de que él está con la intención de establecer este CCS. Sí. Yo creo que también es una indicación de un cambio importante en términos de controlar la impunidad.
Por el otro lado, el presidente electo Bukele, cuando fue a México y luego a Washington, dijo que el problema principal del éxodo de los salvadoreños y centroamericanos son los fracasos en términos de los temas de seguridad y también de ampliar oportunidades económicas, sociales para la gente, lo que nos lleva al tema de la inversión, de la economía, etcétera. Y en ese sentido no se puede tratar el tema migratorio si no se atacan las causas que la originan en El Salvador, en Guatemala, en Honduras. Era la primera vez, hasta donde yo sé, que un político salvadoreño y que un político centroamericano asume la responsabilidad, nuestra responsabilidad, sobre estos fracasos y esta tragedia. Esto me parece que fue muy bien visto en Washington, no solamente por la administración republicana, pero también por los demócratas. No cabe duda. Y la cosa importante es que tiene que ver la cuestión de seguridad en una forma amplia. En este sentido uno analiza cuáles son los factores de empuje en términos de migración. Y eso incluye, no cabe duda, oportunidades para los jóvenes, para tener trabajo, educación, etc. Pero también incluye la reducción de la violencia en su comunidad. Y también incluye un sentido de que el gobierno está trabajando por bien común y no por intereses personales o de partido. Y es ahí donde yo espero que acciones que controlan la corrupción también van a tener un impacto. Y tenemos algún ejemplo. Eso es una cosa importante, porque también AID estaba parte de eso. Entre 1915 y el año pasado, había una baja en el porcentaje de homicidas en las 50 municipalidades de más alta violencia. Y a la vez, El Salvador, en esos 3 años, redujo el nivel de migrantes, de familias y de niños sin acompañamiento que llegaron a Estados Unidos. Eso no pasó en Guatemala ni en Honduras, solamente acá. Yo creo que se puede atacar los factores de empuje con unas acciones comprensivas del gobierno, sector privado y la sociedad civil. En vez de construir una pared. En lugar de construir el muro, una pared. Hay una aprobación de que $577 millones para el Triángulo Norte, precisamente para una serie de programas que tienen que ver con el fortalecimiento de la institucionalidad, sí, con atacar algunas de las causas de este éxodo, que está apropiado, es decir, tiene que ratificarlo el Congreso de los Estados Unidos, pero por de pronto, ¿cómo ves tú si va a haber continuidad respecto a esa ayuda? Bueno, eso no sabemos al final la decisión de la administración de Trump. Él dijo en este tweet que va a cortar la acción del Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara, de lo que acaba de mencionar, es una indicación de que hay un consenso entre los dos partidos en el Congreso de gente que conoce la región en el Departamento de Estado y otros, de que cortar la ayuda para reducir la migración no hace sentido. Y entonces, esa aprobación de una autorización para $577 millones para ayudar a los países del Triángulo Norte es una indicación, una respuesta del Congreso. Y ojalá al final se van a dar conocimiento a todos los gobiernos de que tiene que seguir cooperando en los países para atacar las condiciones. Después de 30 años de hegemonía de Arena y del FMLN, llega este joven político, hay un recambio generacional también con la llegada de Nayib Bukele, una visión más fresca, fue muy bien recibido en Washington
y todo indicaría que se está convirtiendo en no solamente en un interlocutor importante en esta relación bilateral con Washington, pero tiene la potencialidad de ser el interlocutor principal de Centroamérica con Washington y ciertamente del CA4. Esto dicho, que me parece muy importante porque Washington ve también la política subregional, ¿verdad? Esta no es, hasta donde yo entiendo, marca un cheque en blanco. Estados Unidos seguirá estando preocupado de una serie de temas fundamentales. Me parece que en la medida que este gobierno que se ha iniciado tenga presente estos temas, el éxito, no solamente en El Salvador, pero también en las relaciones con Washington, serán mucho mejores. No cabe duda, y tiene que decir la verdad. Estos temas son condiciones dentro de la aprobación de la ley por parte del Congreso. Dice, tiene que certificar el secretario de Estado de que los gobiernos están tomando acciones contra la corrupción, que está tomando acciones contra la impunidad, que está tomando acciones para reducir la pobreza, especialmente reducir la inequidad en las sociedades. Esas son condiciones que están dentro de la ley. Y en alguna manera se espera que el compromiso durante la campaña del presidente Bukele puede avanzar de tomar acciones que puede dar también mensaje a los otros países de la subregión. Finalmente, ¿nunca pensaste cuando tenías 23 años y llegaste a El Salvador que esta experiencia te iba a marcar toda la vida en términos profesionales y políticos y que estarías vinculado a este país para siempre? Es cierto, yo nunca había pensado de eso, pero también es cierto de que por medio de la experiencia aquí en El Salvador, aprendí muchas cosas sobre la gente y muchas cosas sobre las sociedades que me ha ayudado en todo lo que he hecho en mi vida. Marc, ha sido un gusto tenerte en Focos esta noche. Gracias por tu presencia. Gracias a usted. Y a ustedes, amigos televidentes, gracias por su sintonía. No nos cambie, hay mucho más contenido en Focos. Bienvenidos a Prisma, el segmento de análisis de datos de Focos. El 52% de la población salvadoreña son mujeres, pero su participación en la política nacional aún es mínima. Por ejemplo, el país tiene 262 municipios, pero solo 29 tienen una alcaldesa, y esta cifra se ha mantenido constante en los últimos 25 años. Hoy en Focos nos preguntamos ¿qué tanto participan las mujeres en la política salvadoreña y cuánto ha cambiado en los últimos años? Según datos del Centro de Investigaciones y Estadísticas CIE de FUSADES, la participación de las mujeres en las estructuras del poder público ha cambiado poco. Uno de los ejemplos más claros está en los gobiernos locales. Para el periodo 1994-1997, el 12% de las ediles eran mujeres y esta ha sido la mayor participación de los últimos 25 años. Desde 1997, la proporción de alcaldesas se redujo y tocó el punto más bajo en 2003, con 7%. A partir de 2006 volvió a aumentar, pero no llegó a superar el dato de 1994. Y en la actualidad, las mujeres solo tienen en sus manos el 11% de los gobiernos locales. Para elegir consejos municipales, la ley no exige cumplir con un porcentaje de mujeres compitiendo por el cargo. Y aunque esas cuotas buscan fomentar la participación femenina, en la práctica la estancan, porque se convierten en techos, no en las bases para avanzar, señaló Margarita Beneke de San Feliu, directora del CIE. Ese es el caso de la Asamblea Legislativa. Desde el año 2000, la participación de mujeres en el Congreso aumentó, pasando de 8 diputadas a 27 en 2015. Ese año, por primera vez, se cumplió la exigencia de reservar un tercio de la planilla legislativa para las mujeres. Para 2018, aunque la cuota se cumplió, el número de diputadas se redujo a 26. Desde 1991, solo 2 mujeres han presidido el Congreso.
En el caso del órgano judicial salvadoreño, entre mayor poder tengan los cargos, menos mujeres hay fungiendo en ellos. De acuerdo con los datos oficiales compilados por el CIE, en 2016, el 52% de los juzgados de paz eran dirigidos por mujeres y el 47% eran juezas de primera instancia. Pero en los puestos de mayor jerarquía, solo 27% de los magistrados de Cámara son mujeres y el 33% son magistradas de la Corte Suprema de Justicia. En el Ejecutivo, el presidente Nayib Bukele prometió un gabinete paritario, es decir, igual número de mujeres que de hombres. Pero a juzgar por las cifras recopiladas por FUSADES, el mandatario está lejos de cumplir su promesa. Hasta la fecha, solo el 22% de los ministerios, viceministerios, secretarías y autónomas están dirigidos por una mujer. Esto significa un retroceso de 2 puntos porcentuales respecto a la administración de Sánchez Serén. La desigualdad entre hombres y mujeres en el poder político salvadoreño también se refleja en los medios de comunicación. Datos analizados por FUSADES reflejan que en 2018 el 72% de los entrevistados en radio y televisión fueron solo hombres y el 15% eran paneles de hombres y mujeres. Apenas el 13% de los casos se entrevistaron solo mujeres. Esto ha sido todo en Prisma. Les invitamos a que consulten todos los segmentos de nuestro programa en focostv.com. Continuamos. Buenas noches a los que nos acompañan en la mesa de entrevista de Matices. Saúl, buenas noches. Buenas noches, Karen. Tenemos algunos datos de contexto para la entrevista que hoy vamos a desarrollar. La semana pasada la opinión pública se conmovió y reaccionó con la fotografía que relató la muerte de Óscar Alberto Martínez y su hija de 23 meses a las orillas del río Bravo en su intento por cruzar la frontera desde México hacia Estados Unidos. Ser migrante nunca dejó de ser un peligro, así lo registran las coberturas y crónicas de periodistas que han acompañado la realidad de estas familias que huyen de sus países. En El Salvador, el nuevo gobierno, Karen, se ha comprometido a detener la migración hacia Estados Unidos. Y bueno, el gobierno de El Salvador no está solo en esta promesa, también se han comprometido y sus acciones así lo indican Guatemala, Honduras y recientemente y con mayor rigurosidad México. México de hecho está emprendiendo acciones para contener la migración y perseguir en su territorio a los migrantes centroamericanos. En Focos nos preocupa profundamente que las acciones de nuestros gobiernos partan de un profundo desconocimiento de las motivaciones de los migrantes y peor aún de las graves violaciones que sufren en su trayecto. Por eso hoy profundizamos en el análisis sobre esta situación con uno de los periodistas salvadoreños y latinoamericanos que mejor ha narrado el fenómeno de la migración y sus causas. Ganador de diversos reconocimientos por su rigurosidad, es un gusto recibir a Óscar Martínez, autor del libro Los migrantes que no importan. Óscar, bienvenido. ¿Qué tal? Gracias por la invitación. El gusto es mío para conversar con ustedes. Bien, Óscar, como antecedentes generales, en tu trabajo de más de una década con migrantes centroamericanos, ¿cómo logras entender y explicar sus motivaciones? Es decir, sin importar los riesgos que van a enfrentar en el trayecto y exponer su vida a la muerte, aún así siguen tomando la decisión de huir de nuestros países. Fíjate, yo empecé la cobertura de lleno con el Faro en el año 2007 y en aquel momento ya había mucha gente que huía. Es decir, recuerden, la tasa de homicidios de El Salvador en 2009 ya era de 71 por cada 100.000 habitantes, después de los 2 planes mano dura. Entonces, pero en aquel momento yo creo que la diferencia era un calvario atravesar México como lo es ahora. Grupos del crimen organizado, redes de trata para explotación sexual comercial, secuestros masivos en todos los lugares del sur, de rutas que poco se conocen en el ideario de la gente que cuenta la migración. O sea, casi nadie habla de pueblos como Coatzacoalcos, como Macuspana, como el Barí, el Aile, el 20, lugares donde realmente transitan decenas de miles de centroamericanos cada año. Lo que en aquel momento ocurría es que la palabra refugio no era parte del acervo de los migrantes, no pedían refugio. Volvió a ubicarse, aunque muchos de ellos huían de una muerte. De hecho, el libro Los migrantes que no importan, la primera palabra es huyo, y es una frase de un joven de Chalchuapa, y es una historia del 2008. La palabra refugio ha empezado a instalarse,
poco a poco, desde el año 2014, de nuevo en la retórica de la migración. Cuando estás hablando de refugio, estás diciendo recurrir a las instancias políticas e institucionales que otorgan protección, refugio. A gente como que tal. pida asilo, que no se entienda como un migrante económico que va en busca de una mejor vida, sino gente que va en busca a secas de vida. Ya. Entonces, las cifras en México ya lo han visto. Pasamos de tener 5.000 peticiones o 1.700 peticiones en el año 2013 a tener más de 20.000 el año 2017. Entonces, pero eso no quiere decir que la gente no haya venido huyendo desde hace mucho tiempo. Es decir, yo creo que la migración centroamericana ahora mismo, tal como ocurrió en los años 80 principalmente, es una mezcla muy balanceada entre gente que huye y gente que busca una prosperidad económica. Pero, en términos generales, tú no estás identificando que actualmente ha cambiado las causas que fuerzan a las personas a huir de sus países. Es decir, mencionas la tasa de asesinatos por cada 100.000 habitantes en el país, ya era alta desde que tú comenzaste a hacer un reportaje sobre esto. No es que ha cambiado mucho la realidad para que esas personas tengan otras motivaciones por las cuales salen huyendo. No, yo no creo que radicalmente las motivaciones hayan cambiado, es decir, vos ves elementos concretos. Por ejemplo, en Honduras, toda la inestabilidad política que ocurre después del golpe hace que mucha gente entienda al Estado de la forma en la que deben entenderlo, como un Estado represor que utiliza a su policía para cohibir ciertas manifestaciones y que decidan irse. Sí hay coyunturas que modifican esto, pero la corrupción e ineptitud política, la pobreza, la violencia generada por pandillas son factores que hemos venido viendo desde hace años. De hecho, mucho antes de que nosotros como periodistas los descubriéramos, la gente ya lo sufría. Siempre he creído que a estos temas hemos llegado tarde. Bien, Oscar, ya estabas poniendo en contexto la cobertura y cómo has ido profundizando también en todas las motivaciones. Ahora, cuando hablamos de el riesgo, ya lo decías, no es nuevo, ¿identificas que con la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos la situación se ha agravado para los migrantes centroamericanos? Sí, y creo que en 3 aspectos concretos. El primero es la gente vive con mucha más paranoia. Nosotros desde que llegó hemos hecho 2 coberturas en Estados Unidos con comunidades migrantes, principalmente en la zona de Long Island por los homicidios que ocurrieron y en Los Ángeles. La gente vive con mucha más paranoia, es decir, el mensaje político de Donald Trump, la manera de representar a todo un grupo de la sociedad que quiere expresarse de esa forma despectiva, hace que la gente tenga más miedo todo el tiempo, piensan que los van a llegar a sacar de sus empresas y tener miedo hace que la vida sea más precaria de lo que ya es. Entonces, eso, es decir, ese elemento psicológico para mí es importante. Luego hay un elemento real. Y ha calado. Ha calado mucho, la gente vive con miedo, es decir, yo creo que esta es una opinión mía, interpretación mía, hablando con gente en el camino. Creo que mucha de la gente que decidió detener los viajes de sus parientes hacia Estados Unidos fue porque querían ver qué iba a pasar, es decir, no pagar esa cantidad al coyote y desperdiciarla. Tenían ese temor tan elevado, aunque las cifras de deportación, que ahora sí aumentaron a las de la administración pasada, en aquel momento, a inicios del gobierno Trump, no habían aumentado. Es decir, yo sí creo que, en segundo lugar, toda la generación de nuevas actitudes en las autoridades que lidian con migrantes, separación de familias, la violencia mayor con la que la Border Patrol está deteniendo gente, la intención de hacer que que los centros de detención de la frontera sur de Estados Unidos sean mucho más hostiles para la gente que ahí vive, casi traumáticos para un niño. Eso es un efecto real de castigo, es decir, te voy a demostrar con sufrimiento que migrar es cada vez más difícil. Y número 3, y recientemente, lo que Donald Trump ha logrado generar en México, la genuflexión del gobierno mexicano ante Donald Trump, siempre ha ocurrido. México siempre ha sido una frontera de Estados Unidos, nunca de una forma tan obvia, al menos desde que yo recuerde. Siempre lo negaban. Peña Nieto vendía su plan Frontera Sur como un plan humanitario. Nosotros decíamos, lo único que tenía humanitario era la vocación de atrapar humanos, pero por lo demás, no. Pero este gobierno, un gobierno que se vendía como progresista, ha desplegado 21.500 militares. Este gobierno se escandalizó, México se escandalizó cuando George Bush, allá por el año, si no me equivoco, 2007, en su operativo Jump Start, puso a 5.000 militares en la frontera de Texas con México. 21.500 militares desplegados en México
para labores de detención de migrantes, un escándalo. Ahora, entiendo por la respuesta que estás diciendo, México siempre ha sido genuflexo a la postura de Estados Unidos respecto a la política migratoria. El hecho que Andrés Manuel López Obrador cambie la retórica de ser un presidente que llega ofreciendo protección a los migrantes y que de repente, por un acuerdo para evitar aranceles a sus productos hacia Estados Unidos, tenga una política migratoria más agresiva, no es algo que te sorprenda, es decir, es algo predecible dentro de la relación México-Estados Unidos. Me sorprende por quién esté en el poder, es decir, recordemos que Andrés Manuel López Obrador, el presidente mexicano, su primer conflicto, no internacional, internacional o nacional que tiene son las caravanas. Y empiezan todos aquellos titulares, nosotros fuimos parte de esa cobertura, teníamos a 2 equipos, uno yendo con las caravanas antes y los otros siguiéndolas en México. Y eran de precedentes inéditos, abrieron la frontera, ofrecieron visas humanitarias casi que express, etcétera. Ese giro de eso a lo que ahora están haciendo, por ejemplo, yo vengo, la semana antepasada estuve en Tenosique, Tabasco, frontera con Petén, Guatemala. Tenosique es una de las rutas de siempre, la ruta Pacífico empezaba en Ciudad Hidalgo, sigue hacia Tapachula, sube a Oaxaca, esta ruta empieza en Tabasco y se va a Veracruz para luego ambas juntarse en el Estado de México. Lo que hemos visto, contábamos como 20 retenes entre militares de la Policía Municipal, de la Policía Federal y de la Policía Estatal en un tramo de 100 kilómetros. Eso genera algo que en el libro ya reporteamos, lugares como La Rosera, cuando los migrantes se desvían de las carreteras y se meten en el monte para vadear estaciones migratorias, es donde ocurren las violaciones sexuales, los asaltos, los asesinatos, a llegar a tasas como ocurría en el 2010 en Huixtla, un pequeño municipio de Chiapas, donde según un estudio de la Cámara de Diputados mexicano, más del 80% de mujeres migrantes que transitaban esa zona sufrían algún tipo de agresión sexual. Es decir, cuando México despliega esa cantidad de controles en carretera, lo que está diciendo no es quiero detener migrantes, es no quiero que sea obvio que pasen, saben que van al monte. Es como lo que hace Estados Unidos con el desierto de Arizona. No es no quiero que pasen o con no poner muro en la zona de Nuevo México. Quiero que pasen por el peor lugar. Quiero que entiendan que esto es un calvario. Y no quiero que haya fotos de multitudes centroamericanas discurriendo de alguna manera. Ahora, sí. Oscar, otro elemento, otro actor en este calvario, mientras se transita en el territorio mexicano, son los carteles del narcotráfico. ¿Cómo se reconfiguran también en todo este escenario, en este nuevo escenario también, con la Guardia Nacional en México desplegada en los territorios? Mira, siguen habiendo secuestros de parte de grupos, por ejemplo, recientemente, y ahora el mapa de la criminalidad de los cárteles contra los migrantes que siempre ha existido después de que mermaron los Zetas, no desaparecieron, mermaron, ellos siguen cobrando cuota de paso en Reynosa y haciendo secuestros, pero fueron muy empujados hacia la frontera porque actuaban con demasiada barbarie. Y entonces el Estado, un Estado cínico como el mexicano y corrupto, tuvo que reaccionar. O sea, la barbarie tuvo que ser muy alta para que lo hicieran. Ahora se escucha mucho del cártel Jalisco Nueva Generación, una escisión de, por ejemplo, el cártel de Sinaloa, tras la salida del Chapo Guzmán, en el labores de secuestro, trata, etc. Pero algo que reguló mucho y que ahora está mutando con estas nuevas modalidades y con la seguridad, que reguló mucho el papel de los cárteles en México, fue su cooptación del negocio de los coyotes. Ahora es muy difícil que en El Salvador haya un coyote viajero que salga de voz de San José La Flores, Chalatenango, y te deposite en la casa de tu familiar en Houston. Normalmente ahora el coyote es un coordinador que va haciendo depósitos a toda una cadena de coyotes, porque los mexicanos entendieron que, los grupos criminales entendieron que parcelar eso, que segmentar los tramos de los coyotes, les permitía tener mayor control sobre coyotes mexicanos que reciben al migrante en la frontera con Guatemala. ¿Desde cuándo comenzamos a ver ese fenómeno que cambiaba en la cadena? Eso empezó, de hecho, una de las últimas lecciones de los Zetas a los coyotes que no pagaban fue la masacre de agosto de 2010 en Tamaulipas. Eso, en mi teoría, y lo publiqué en un artículo que se llama Los coyotes domados, eso era un mensaje a coyotes que no pagaban y a migrantes que trataban de moverse en territorio de Zetas sin pagar coyotes. Ahora, esa parcelación de los coyotes y su asociación con los cárteles responde también entonces a que probablemente la violencia de los cárteles está ahora mucho más escondida o poco visible contra los migrantes.
Yo sí creo que es menos visible que cuando hicimos la cobertura. Es decir, cuando hicimos la cobertura, hablo hasta el año 2010, cuando lo hicimos permanentemente, 3 años seguidos en México, los Zetas y otros cárteles estaban dándose cuenta de que los migrantes podían ser un rubro muy lucrativo y estaban diversificándose. Ahora, el cártel de Sinaloa ha cobrado cuotas. Si vos estás en Altar, por ejemplo, que es una de las principales rutas desde 2001, y querés llegar al Sázabe, que son 100 kilómetros de terracería, tenés que pagar cerca de 700 pesos mexicanos a Sinaloa si querés transitar la brecha de tierra necesaria para acercarte. Y eso ha ocurrido desde siempre. Oscar, para cerrar este primer bloque de la entrevista, nos interesa conocer también tu opinión respecto a la manera en la que actualmente se está discutiendo en Estados Unidos alguna salida migratoria. Y hablemos de la estabilidad de los migrantes en Estados Unidos, porque si algo queda claro es que la incapacidad de poder dar una respuesta no discrimina entre demócratas y republicanos. Ahora hemos visto también una acción del Congreso en generar al menos $4.500 millones para abordar la situación de los migrantes en la frontera sur, pero vemos que no hay una respuesta integral. ¿Cómo estás viendo esta discusión desde los Estados Unidos? Mira, yo no creo que sea muy diferente, al parte por la radicalización de gente como Trump, a otros momentos. Vaya, por ejemplo, recordemos, no estoy comparando presidentes, pero el muro lo empezó a construir un demócrata, Clinton, en el 94. Empieza con pertrechos de la guerra de Vietnam a construir el muro en la zona de Tijuana. Entonces, y lo van continuando, va ocurriendo durante varios gobiernos. Obama deportó a muchísima gente. Yo creo que, y esto siempre lo he creído, con todo y que digo, el debate ahora es mucho más violento contra los migrantes de parte de la administración estadounidense. Pero entre lo que se debate y lo que ocurre nunca ha existido gran diferencia. Yo recuerdo escucharle esto a Óscar Chacón, director de Alianza América, que para mí una de las personas que más conoce la política estadounidense. Mucho de lo que se discute parece que republicanos y demócratas fueran polos antagónicos de un debate, pero la política pública ves que están mucho más cerca de lo que parece. Es decir, en lo que realmente se regula, ves que están mucho más a la par en lo que hacen. Incluido lo migratorio. Incluido, no, sobre todo en lo migratorio, me refiero solo a lo migratorio, no quiero ser grandilocuente y analizar una política entera de Estados Unidos, hablo solo del tema migratorio. Es decir, en temas de deportaciones, en temas de construcción de muros, en cuestiones como trato a los migrantes o en inversión en el aparato que recibe a los refugiados para que sea más ágil y pueda dar más refugio, las políticas son muy similares. Claro, hay 2 o 3 mucho más radicales, gobernadores o políticos alrededor de Trump que te dejan con la boca abierta. Y por lo tanto no vamos a ver ningún cambio a profundidad sobre eso. No, yo siempre he creído que eso es una moneda de cambio muy de discurso, pero muy poco de actividad real. Bien, vamos a hacer una pausa. Cuando regresemos vamos a comentar las acciones del gobierno salvadoreño liderado por Nayib Bukele para enfrentar el fenómeno de la migración. Ya regresamos. Estamos de regreso. En esta entrevista nos acompaña Óscar Martínez, periodista y además autor del libro Los migrantes que no importan. Óscar, nuestro presidente Nayib Bukele argumenta que la solución para frenar las migraciones masivas de salvadoreños a Estados Unidos es generar más empleos. Esta lectura parece que también es compartida por Washington y por supuesto por el gobierno mexicano, que la semana pasada comprometió millones de dólares que en teoría estarían destinados también a generar empleos. Vos decías en tus primeras intervenciones que ciertamente hay una proporción de migrantes que se van por motivos económicos, pero esa fórmula discursiva de la creación de empleos alcanza para resolver el problema, el fenómeno de la migración. No, no creo. Yo creo que es muy importante, pero además es una fórmula que han mencionado. No creo que haya un presidente del mundo que llegue y no la mencione. Es decir, crear más empleo es como decir reducir la violencia. Entonces, yo sí creo que es parte de la solución y que creo que Estados Unidos debería de presionársele, porque el discurso que se ha construido de Estados Unidos es todo asistencialismo. La migración tiene un contexto muy básico de una participación de Estados Unidos en la construcción de este Estado. Es decir, la participación de Estados Unidos durante la guerra de alguna forma creó este muñeco feo que somos ahora. Ahora, lo que yo nunca he entendido, y creo que los presidentes centroamericanos en general, incluido este gobierno actual de El Salvador, son muy cobardes en su discurso político. Siempre que se pronuncia duramente una crítica por un migrante muerto, lo hace el vicecanciller para salvadoreños en el exterior, es decir, alguien
con una representatividad muy baja ante un discurso geopolítico. Entonces, pocas veces los presidentes, y esto no es solo de él, yo recuerdo cuando Mauricio Funes llegó a visitar a Calderón después de la masacre de migrantes en agosto de 2010 y no mencionaron Calderón, la masacre. expresidente mexicano. Correcto, y no mencionaron para nada ni la masacre ni una crítica al Estado mexicano por la desprotección de los migrantes. Yo no creo que sea incompatible estar generando políticas públicas y a la vez tener un discurso mucho más contundente de condena a gobiernos como el estadounidense o el mexicano. No entiendo por qué ambas cosas van en discrepancia. Oscar, para poder entender también tu punto de vista sobre esto, el editorial del Faro de alguna manera reciente hacía una crítica de la poca acción que tenían los gobiernos del Triángulo Norte Centroamericano en hacer ese tipo de denuncias, de incidir de alguna manera para que darle relevancia a la crisis de migrantes que está sucediendo en esa frontera. Pero, ¿qué se espera? Es decir, ¿se espera realmente desde tu lectura de que estos países tengan alguna incidencia en cambiar el rumbo de las cosas en las que Estados Unidos viene ejecutando su política migratoria, teniendo en cuenta además que tiene un contexto electoral donde el presidente se alimenta de esa retórica, de estas acciones? Mira, yo recuerdo lo que decía un académico mexicano y decía, recuerden que a Centroamérica el único derecho que tienen en términos de seguridad y migración en el debate político internacional es a la pataleta, porque poco más les van a hacer caso. Ahora, yo sí creo que un mensaje político directo de gobiernos que uno esperaría por las tasas de muerte que hay en México, por las reacciones tan violentas de los estados estadounidenses y mexicanos, esperarías incluso una reunión de presidentes centroamericanos. Guatemala, Honduras y El Salvador aportan tradicionalmente más del 98% de los indocumentados detenidos en México. Entonces, es el gran flujo que cruza México para llegar a Estados Unidos. Yo sí creo que, es decir, que por tener un discurso mucho más claro podría incidir en cómo el mundo está viendo la problemática. Yo sí creo que el hecho de que los estados centroamericanos tengan un discurso tan débil o inexistente hace que gente le quite credibilidad a informaciones periodísticas, a denuncias de organizaciones civiles, a gente que está poniendo el dedo sobre la llaga y digan, bueno, al parecer no vemos al gobierno mencionándolo en una cumbre de la Organización de Estados Americanos, no vemos al gobierno poniéndolo sobre la mesa cuando viene a Naciones Unidas, no vemos al presidente de ninguno de esos países diciendo nada cuando visita a las autoridades estadounidenses o mexicanas. ¿Será que la crisis no es tan grave? Bueno, sí dicen algo, dicen que van a generar empleos y dicen que quieren cooperación para generar empleos. Quisiera volver a este asunto del discurso porque, Oscar, las evidencias, por ejemplo, en el caso de Oscar Martínez y de su hija, lo que hemos conocido también a través de los relatos es que ambos estuvieron empleados en El Salvador. Es decir, cuando haces esos contrastes con los migrantes que has ido conociendo, ¿es realmente solo un tema de generación de empleos? No creo, a ver, evidentemente este es un discurso que siempre he tenido. Yo creo que la gran motivación económica de la gente que no huye, que migra, no tiene que ver con sobrevivencia, es decir, no es gente que, porque muchos te dicen, pero tenía un empleo, no es gente que se iba a morir de hambre al día siguiente, es gente que aspira a tener una vida menos miserable, a pensar que la vida no es levantarte todos los días a las 4 de la mañana para ir a trabajar a una miserable cadena de comida rápida, que te paguen una basura por estar ahí metido 12 horas al día y llegar en la noche a no ver a tus hijos y volver a levantarte a las 4 de la mañana como una miserable máquina. Entonces yo creo que pero ese es un motor humano de toda la historia, buscar que la vida sea mejor, buscar prosperar. Entonces eso no va a desaparecer, es decir, no se trata, sí creo que hubiera un buen grupo de gente que si se mejora el salario mínimo y se generan más fuentes de empleo con esos salarios que son muy precarios, dejaría de migrar. Sí creo que eso generaría un impacto. No acabaría con la migración, porque hay más factores que ese también. No solo ese, la reunificación familiar. Si nosotros, y asumámoslo, si se entiende que una nación es donde está su gente, nosotros somos una nación partida en dos, o en tres incluso, si quieres hablar de la gente en Milán, o en otros lugares. La reunificación familiar es parte y va a seguir siendo un interés de esta sociedad durante mucho tiempo. No creo que la generación de empleos termine con la migración. No creo que ninguna política pública deba de creer que la gente no va a migrar de este país. Creo que la generación de empleos sí sería un factor que tendría incidencia. Ahora, es bueno también conocer tu opinión sobre cómo se ha ido implementando una serie de programas que son regionales
en los que ha involucrado una cantidad de millones de dólares y que se viene anunciando de una manera bien rimbombante en los últimos años. Programas como el Frontera Sur, por ejemplo, y ese tipo de programas tripartitos o regionales, ¿qué tanta incidencia tienen al final de cuentas? Vemos que los migrantes siguen saliendo, huyendo de sus países, que las condiciones de empleo no cambian y que la aspiración de una mejor vida tampoco se logra. ¿Es que tú identificas que el dinero está mal invertido, que no es la manera de incidir de esta manera para hacerlo? Mira, sí, a ver, en primer lugar, y esto lo sabemos nosotros, es decir, de los últimos 2 presidentes de El Salvador han sido, uno lo confesó, el otro no, porque no se deja agarrar, por así decirlo, robo de millones de dólares de algo como la partida secreta. Mientras tengas estados corruptos, donde el dinero lo procesa esa maquinaria que es corrupta, que se inventa viajes para que le den viáticos si son un diputado, o que le financia la ONG a su esposa si son un diputado, o que se compra perfumería en Miami con el dinero de los salvadoreños, hasta robos grandes para financiar partidos políticos, ese dinero lo procesa esa maquinaria. Yo creo que ese es decir, yo creo que hablar de combatir la corrupción sería también tan importante para que la gente no migre como hablar de empleos. Yeah. Ahora, en la parte represiva de los planes, cuando se aplican para que la gente deje de transitar, mira, la gente no dejó de migrar cuando los Zetas estaban secuestrando. La gente no dejó de migrar cuando en La Rosera violaban masivamente, ni dejó de migrar cuando la masacre de San Fernando nos dejó en Tamaulipas aquellas escenas terribles. La gente no es algo con lo que acabé de esa manera. ¿Qué es lo que sí generan todos estos planes? Fortalecimiento en la frontera sur de Estados Unidos, el despliegue de militares, genera que baje una cuota de migrantes, que será una bolsa acumulada que luego la migración siempre hace picos y bajadas. Cuando se libere la tensión, habrá un pico. Hace que los coyotes cobren más dinero. Es decir, nosotros desde que Donald Trump entró al poder hemos detectado cómo las cuotas de los coyotes de Reynosa, de tal, están aumentando por el tramo frontera mexicana, entrar a Estados Unidos, a San Antonio, a Eagle Pass, a algunos de estos lugares. Y esto en el sur ya está generando que la cuota del coyote que te lleva de acá y te cruza la frontera mexicana esté aumentando. Al final hay propaganda de que cuesta más el producto que ellos venden, ellos son comerciantes, aumentan el precio. Ahora, Oscar, otro de tus campos de especialización en cobertura es el tema de seguridad y pandillas. En 30 días como presidente, la política exterior de Bukele para enfrentar el fenómeno de la migración, como ya lo estábamos diciendo, expresa total apego a las decisiones o las inspiraciones del gobierno de Trump. Pero en seguridad pública también, Bukele ha retomado medidas de control territorial, ha retomado violaciones de derechos humanos al mantener, por ejemplo, medidas extraordinarias en centros penales. ¿Cómo observas que se comporta la incidencia de la política doméstica de combate represivo a las pandillas y el incremento del flujo migratorio? ¿Hay relación entre cómo se comportan estas dos acciones a nivel país? Mira, normalmente cuando escarbás en los migrantes jóvenes que vivían en zonas de conflicto, de pandillas, que no pertenecían a las pandillas, si escarbás un poco, sale como segundo factor el acoso de las autoridades. Porque uno de los grandes problemas, si vivís en una zona de pandillas, no sos pandillero, tenés cierta edad, normalmente has sufrido algún tipo de acoso, de golpiza, de registro violatorio de tus derechos de parte de militares o policías. Llegás a eso, aunque principalmente te mencionan a las pandillas como razón por la que huís. Es decir, si les preguntás por qué huís, te dicen pandillas, y luego le decís, ¿alguna vez tuviste un problema con los policías? Te dicen sí. Ahora, con lo de la política de seguridad, somos periodistas, yo lo primero que me pregunto es si es una política, como no nos la han presentado. Yo sé que hay un montón de militares que están yendo de noche a las zonas de conflicto y que antes de ir de noche les toman muchas fotografías para hacerlas circular en redes sociales. Eso es lo que sé de momento de la política. Y que el presidente ha dicho que el 90% del plan no lo conoceremos, y Osiris Luna, el viceministro, ha dicho que no lo conoceremos nunca. Entonces, de momento yo ni siquiera sé si hay un plan. Nos han dicho además que esto se llama primera etapa. No sabemos la primera etapa de qué. Es decir, como periodistas, mínimamente, yo incluso estaría en desacuerdo con llamarle plan en una nota. Es decir, o al menos plantearía la discusión. No tenemos ni siquiera la certeza de si esto es un plan, o en un país donde muchos gobiernos han desplegado estrategias vacías como los planes mano dura, si esto es otro cascarón vacío.
Y seguramente tendremos la oportunidad, esperamos sí, en un futuro poder tener para analizar más en detalle acciones sobre seguridad del gobierno. Queremos cerrar la entrevista con un tema muy puntual, Oscar, y es que la Asamblea Legislativa está pendiente que apruebe una ley de protección a las víctimas del desplazamiento forzado por violencia. Quisiera saber, en tu comunicación, en tu reporteo también con las personas que migran, de qué manera este tipo de políticas realmente puede llegar a contribuir a una mejor protección ante esta vulnerabilidad en la que se encuentran estados nacionales que no le dan condiciones para vivir, países extranjeros que los están esperando para devolverlos a sus países. ¿Realmente ves en este marco legal una esperanza para mayor protección para ellos? Está bien que sea ese marco legal. Yo creo que va a ser más, de nuevo, parte de la excelente literatura legislativa de un país que se cae a pedazos. Es decir, El Salvador es un país que en papel está muy bien. Es decir, vos ves la ley, lees el código y salvo en algunas cuestiones de discriminación, por ejemplo, por opción sexual, por lo demás es un país que tiene muy buenas leyes. No llega a esto. Es decir, a ver, esto pasa por estructura. Vos le preguntás a un migrante con toda la vergüenza de parecer ingenuo, ¿por qué no denunciaste a la policía? Porque necesitas la respuesta y normalmente se ríen de vos. Es decir, yo creo que será no digo que esté mal que se dé el paso hacia la literatura legislativa, pero conociendo los males endémicos de un sistema como el salvadoreño, creo que será eso, papel. Bien. Gracias, Oscar. Muchísimas gracias a Oscar Martínez. Oscar Martínez es periodista y además autor del libro Los migrantes que no importan. Y bueno, nosotros cerramos aquí nuestra entrevista de Matices, hacemos una pausa, ya volvemos. Bienvenidos a Reflejos, el segmento internacional de Focos TV. Continúa la crisis de niños migrantes en la frontera entre México y Estados Unidos. A pesar que el presidente Trump anunció el año pasado que terminaba con la política tolerancia cero que separaba a los niños de sus familias y que violaba derechos humanos, más de 1,000 infantes siguen recluidos en centros de refugio sin acompañamiento de sus padres. Investigaciones periodísticas incluso han revelado abusos a los menores. Para poner en el foco esta problemática, nos enlazamos hasta la ciudad de Boston, Estados Unidos, con Patricia Montes, representante de la organización Centro Presente, que tiene más de 30 años trabajando y ofreciendo servicio legal a los migrantes. Bienvenida a Focos, Patricia. Muchas gracias por la invitación. Bien, la versión oficial de la administración Trump ha dicho que la separación de las familias migrantes terminaría. Sin embargo, existe evidencia de lo contrario. Desde su cercanía con padres y madres de los migrantes, ¿qué evidencias aportan al respecto? Como tú ya lo mencionas, hay suficiente evidencia que demuestra que la administración del presidente Donald Trump continúa implementando una política de mano dura, una política de separación de familias, una política que criminaliza a las personas migrantes, especialmente las más vulnerables, dentro de la cadena de opresión, especialmente a los niños, las mujeres, los miembros de la comunidad LGTB y evidentemente también para nosotros es importante señalar que esto es parte de una crisis continua, ¿verdad? Estamos hablando muchas veces de que se destaca una crisis de menores no acompañados que llegaron a la frontera sur de los Estados Unidos en el año 2014 y nuevamente vemos una cantidad enorme de personas centroamericanas llegando a la frontera sur de los Estados Unidos y se habla en la prensa, ¿verdad?, sobre este fenómeno. Sin embargo, la crisis nunca se ha detenido. Es una crisis que tiene raíces muy profundas e históricas y evidentemente las imágenes que hemos visto recientemente de un padre salvadoreño y su hija que recorrieron el mundo, creo que simplemente es una imagen que muestra lo profundo y lo grave de la crisis que vive la comunidad centroamericana y también la crisis que se vive no solamente en la frontera sur de los Estados Unidos, sino también en nuestros países de origen. Ahora bien, ¿qué datos tienen ustedes sobre esta política de separación de niños de sus familias? ¿Qué casos particulares han apoyado desde Centro Presente? Solo en lo que va de este año, nosotros hemos logrado reunificar aproximadamente 30 menores, todos centroamericanos, de Honduras, Guatemala y El Salvador. En este momento todavía tenemos menores no acompañados que están en centros de detención y que fueron separados de sus familiares. Tenemos un caso icónico precisamente de una joven salvadoreña de 17 años que venía acompañada de sus familiares y fue separada de sus familiares. Ella ya logró salir de este centro de detención, pero sus familiares siguen detenidos.
Entonces yo creo que las voces de los casos de los propios migrantes, de los propios menores, están diciéndole al mundo que la administración del presidente Donald Trump continúa implementando esta política de tolerancia cero. Entonces en este momento tenemos información de que hay alrededor de más de 100 shelters, que le llaman en inglés, que nosotros realmente les denominamos centros de detención, que están instalados en Estados Unidos para la detención de menores, porque estamos en contra de la detención arbitraria de los menores. Por eso les llamamos no albergues, sino que realmente centros de detención, porque estos menores están presos de su libertad. Ha sido un proceso difícil porque evidentemente hay muchos requerimientos, y lo más difícil de que los padres puedan encontrar a sus menores, dónde están detenidos, cuál es todo el procedimiento que tienen que seguir para asegurarse que sus menores salen de estos centros de detención. Y muchas veces es muy arbitrario el tratamiento que se dan a los padres, porque los protocolos que maneja el gobierno cambian constantemente. Entonces es muy difícil para nuestras organizaciones poder navegar y entender estos protocolos cuando el gobierno los cambia de manera constante. Estos centros están siendo manejados por la Oficina de Reasentamiento de Refugiados aquí en Estados Unidos, y muchas veces se han cometido, pues obviamente, han habido violaciones a los derechos humanos de estos menores y se siguen dando. Ahora bien, ustedes con 3 décadas de experiencia en estos casos, ¿qué precedentes históricos registran de este tipo de políticas férreas hacia los niños migrantes? Yo creo que es importante reconocer que la política migratoria de los Estados Unidos históricamente ha sido una política represiva, una política que se basa en el odio, la discriminación y en el racismo. Desde los orígenes del país, como su surgimiento, desde su surgimiento. Entonces también ha tenido la represión a las poblaciones vulnerables, especialmente las indocumentadas, diferentes rostros, diferentes formas de manifestarse. Y también es importante entender que recientemente, la historia reciente de los Estados Unidos, el expresidente Obama también implementaba políticas de separación familiar, también detenía y deportaba niños, también en épocas cuando El Salvador es declarado como uno de los países más violentos del mundo en el año 2015, cuando Honduras es declarado por la ONU como el país más violento del mundo en el año 2013, también en esa época se separaban niños, se separaban menores de sus familias y también eran deportados a esa región que es considerada por Naciones Unidas como la región más violenta del mundo. Entonces yo creo que es importante entender que, si bien es cierto, la retórica en contra de las poblaciones inmigrantes se ha tornado muchísimo más tóxica en contra de las comunidades, no olvidar que ya administraciones como la administración del presidente Obama, la administración del presidente Bush, también cometían estas atrocidades en contra de nuestras comunidades. Ahora bien, ¿cuál es la reacción de Centro Presente ante la postura blanda del nuevo gobierno salvadoreño hacia la administración Trump en el tema de exigir derechos para los compatriotas migrantes? Yo creo que no es únicamente el nuevo jefe de Estado de El Salvador. Yo creo que todos los gobernantes de la región centroamericana han guardado silencio, han sido cómplices de la crisis que viven sus poblaciones, tomando en cuenta que son administraciones que han abandonado a sus poblaciones. La pobreza, la violencia extrema que se vive en el Triángulo Norte de Centroamérica es el resultado del abandono estatal histórico al que se han visto del que se han visto víctimas nuestras comunidades. Entonces, me parece un discurso bastante lamentable, un discurso que está otorgando que se siga reprimiendo a nuestras comunidades desde los países centroamericanos. Yo creo que es muy importante que hayan verdaderos cambios de liderazgos nuevos. Este es un liderazgo nuevo, el nuevo presidente de El Salvador, y esperamos realmente que asuma no solamente posturas más progresistas, más a favor de las comunidades inmigrantes, y también que se trabaje para que haya verdaderos cambios en El Salvador. Y responsabilizamos también a administraciones anteriores, ¿verdad? Tanto del FMLN como del Partido Arena, y también en el resto de los países como Honduras, donde hay una dictadura instalada, en el caso de Guatemala también. En los 3 países hay altos índices de corrupción, de impunidad, que llega a niveles endémicos. Por otro lado, hay un factor muy importante del que casi nunca hablamos, y es la responsabilidad histórica del gobierno de los Estados Unidos, financiando guerras, financiando políticas económicas que únicamente favorecen a élites corruptas y no necesariamente a las poblaciones más pobres. Bien, muchísimas gracias, Patricia. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias.
Con esto concluimos nuestro segmento Reflejos. Para ver este y otros análisis internacionales, ve a focostv.com. Ya volvemos. Retroexpectativas es el nombre de los talleres que el Museo de la Palabra y la Imagen está desarrollando bajo la idea de revisitar el pasado, comprender el presente y construir expectativas para el futuro. Les invitamos a conocer esta iniciativa que tiene el propósito de potenciar liderazgos y fortalecer la capacidad de propuesta y participación de las juventudes salvadoreñas. Así cerramos Focos esta noche. Gracias por acompañarnos. Que lo disfruten. Retroexpectativas es una capacitación en derechos de la juventud y memoria histórica con un enfoque de género que lanza una mirada al pasado con el propósito de generar nuevas propuestas. Un numeroso grupo de jóvenes que atendieron a la convocatoria del Museo de la Palabra y la Imagen, entre otros temas, están abordando la estigmatización actual hacia la juventud, además de construir expectativas y propuestas para enfrentar la desigualdad y violencia de género dirigida hacia las mujeres jóvenes en El Salvador. Hola, soy Ariana Pérez y en el taller Retroexpectativas he aprendido a escuchar las opiniones de los demás, a ser más abierta y he aprendido más sobre la memoria histórica. Bueno, este taller ha significado para mí una oportunidad para compartir los conocimientos que yo he podido obtener a través de la búsqueda de información y poder hablar con demás personas que tienen los mismos o diferentes puntos de vista respecto a nuestra memoria histórica y para poder luchar por un futuro mejor de nuestro país. Bueno, el taller es más que todo proviene de una idea de un juego de palabras que es retroexpectativas. Retro, que significa que vamos a hacer una mirada al pasado, y expectativas, que ese pasado lo vamos a reflejar en expectativas hacia el futuro, también comprendiendo la situación actual de las juventudes en el presente. Asimismo, lo que se busca en esos talleres es que de manera lúdica, iterativa, también mediante diálogos y discusiones y espacios de debate, podamos hablar sobre los principales problemas y violaciones a derechos humanos que las juventudes sufrimos en la actualidad. Las jornadas, conducidas por Tania Bello, una integrante del programa de relevos generacionales del MUPI, incluye cineforos con documentales sobre la situación de los derechos humanos. A partir del éxito de la convocatoria que ha tenido Retroexpectativas, el Museo de la Palabra y la Imagen planifica nuevos talleres similares con el propósito de potenciar liderazgos y fortalecer la capacidad de propuesta y participación de las juventudes salvadoreñas.